¿Conocen lo que son las charlas TED? ¿No? Sí. Si no, les podemos mandar un par de ejemplos en el chat para que puedan ver un par de charlas. De seguro que en el taller les vamos a mandar varias de las que voy a ir a hablar. Entonces, hace 10 años que organizamos eventos con formato TED, y hace 10 años también que ayudamos a distintos oradores o agentes de cambio o a personas que tienen ideas brillantes, ¿sí?, a comunicar lo que están haciendo. Y para eso hemos tenido que aprender y entender cómo ayudarlos a comunicar lo que hacen, ¿sí? Y hemos tenido que investigar, entender qué procesos, ¿sí?, podemos generar y metodologías podemos generar para poder apoyarlos en la comunicación de sus iniciativas. Y es por eso que durante este aprendizaje nos hemos dado cuenta de que a veces no solamente el que ellos comuniquen individualmente, ¿sí?, es un proceso importante, sino que también el cómo su organización comunica y cómo ellos comunican no solamente hacia afuera, sino que también adentro, a sus equipos y a las personas que los acompañan en estos procesos de transformación, ¿sí? Entonces hemos trabajado con activistas, con distintos agentes de cambio medioambientales, socioambientales, del tema que si ustedes en minería hemos trabajado, en el tema que ustedes quisieran, creo que hemos trabajado, ¿sí?, con médicos para congresos médicos, hemos trabajado también en poblaciones con dirigentes sociales, hemos también trabajado con microempresarios, hemos trabajado preparando relatos y charlas para congresos como ICARE, NADE, hemos trabajado como en el más alto espectro, preparando y ayudando a personas a comunicar sus ideas. Pero nos dimos cuenta, como ya les dije, que también teníamos que dar un paso hacia adentro, hacia cómo ellos comunicaban en sus equipos y en las personas que lideran. Y es por eso que el taller de hoy día tiene que ver con eso, con cómo liderar procesos, ¿sí?, y de transformación a través de la narrativa. Como ya les dije, nosotros somos una organización que se dedica a esto, ¿sí?, que se dedica a impulsar transformaciones a través de la comunicación y la asociatividad para acelerar cambios que creemos que son importantes en el mundo, ¿sí? Y lo que les vamos a compartir hoy día son los aprendizajes de estos años que de alguna manera hemos tratado de sistematizar y de convertir en una herramienta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a revisar hoy día es primero entender cómo la narrativa influye en los cambios de las organizaciones, ¿sí? Luego entender qué herramientas tenemos para poder de alguna manera utilizar esta narrativa y poder acelerar los cambios. Luego, tratar de hacer un análisis de sus sus propios desafíos, y luego la idea es que conversemos y reflexionemos un poco en conjunto, ¿sí? Entonces, partamos con el primer ítem, o con la primera parte, ¿sí?, con cómo las narrativas influyen en los cambios de mi organización, ¿sí? De alguna manera, lo que tenemos que entender acá es que lo más importante hoy en día es entender que estamos en un mar de incertidumbre, ¿sí? Y no me quiero detener acá porque debemos estar de acuerdo en esto, ¿sí? Las condiciones mundiales, nacionales, de todo nuestro ecosistema en el que nos rodea, ¿sí?, nos llena de incertidumbres todo el rato y nos deja con poca certeza, ¿sí? Entonces, a cada rato tenemos que replanificar, readaptar, entender qué modificar, qué cambiar, qué no, entender cómo adaptarse a esta incertidumbre, ¿sí? A muestra de esto, ¿sí?, es que muchas de las organizaciones que hoy día existen o que hoy día están promoviendo procesos, ¿sí?, probablemente no van a existir de aquí a 10 años, ¿sí?, probablemente van a desaparecer. Y esto, obviamente, implica que no tengamos certeza de lo que va a pasar con el futuro, ¿sí? Y muchos de los proyectos, muchas de las iniciativas que hoy día estamos liderando, que hoy día estamos como tratando de impulsar, probablemente de aquí a 5 o 10 años no van a existir. Entonces, la pregunta es cómo planificar, ¿sí?, en el largo plazo sin tener esa certeza o esas certidumbres que teníamos en un pasado, ¿sí? Y si entendemos que este mar, que le llamamos el mar de la incertidumbre, ¿sí?, es nuestro desafío, entonces la pregunta que debiésemos hacer no es cómo navegar, ¿sí?, en este mar de incertidumbre, ¿sí? Cómo navegar y de alguna manera poder impulsarse a través de la resistencia de este viento, de esta marea que nos permita llegar al lugar donde queremos llegar, ¿sí?, así como un velero. Y como cualquier barco, o como cualquier embarcación, ¿sí?, necesitamos tener un norte claro, ¿sí?, necesitamos tener de alguna manera un lugar hacia donde llegar, ¿sí? Por ende, necesitamos tener un faro que ilumine este camino, si lo quieren llamar así, ¿sí? Necesitamos tener un faro que ilumine la ruta que tenemos que tomar, ¿sí? Y eso
va a ser la narrativa. Va a ser entender que la narrativa va a jugar un papel fundamental para iluminar este camino, ¿sí? Y de alguna manera, la narrativa va a jugar un papel fundamental no solamente para poder visualizar el camino futuro al que queremos llegar, sino que también entender cómo ilumina ese camino, ¿sí? Porque no solamente es setearse y definir un camino hacia el final, sino que también entender cómo la narrativa nos va a permitir iluminar este camino hacia los demás. Cuando tenemos claro cuál es la meta o cuál es el norte al que queremos llegar, ¿sí? Eso también nos permite a los demás darles más claridades, darles luces de hacia dónde queremos llegar e invitarlos, y de alguna manera prender esa llamita, ¿sí? Esa llamita de la inspiración, de la motivación, que los ayuda también a seguirnos en este camino de la transformación, ¿sí? Entonces, hoy día, ¿sí? Nuestra invitación es a que ustedes, que probablemente lideran procesos de innovación interna o externa dentro de su equipo o dentro de los lugares donde están desarrollándose, ¿sí? Se transformen en, de alguna manera, los portadores de la antorcha, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con los portadores de la antorcha? Con quienes pueden prender ese fuego para iluminar el futuro, para iluminar el camino, ¿sí? Por donde tienen que transitar las organizaciones o los equipos para poder llegar a la meta a la que de alguna manera queremos invitarlos y tenemos que empujarlos, ¿sí? Hacia donde queremos invitarlos a llegar, ¿sí? Y esto de los portadores de la antorcha tiene un significado muy profundo, ¿sí? Son ustedes los que prenden la llama de la motivación, de la inspiración, de la energía para poder llevar a las personas hacia cumplir los objetivos que nos estamos proponiendo, ¿sí? Como organizaciones o como equipo. Y es por eso que es aquí donde la narrativa cumple un papel fundamental, porque las organizaciones, ¿sí? Y los equipos son narrativa viva, ¿sí? Son las historias que se cuentan, son las percepciones que tienen del trabajo que hacen, son la forma en cómo ellos de alguna manera perciben lo que están haciendo, el rol que tienen dentro de la tarea, la misión que están generando, y de alguna manera esto nos invita a entender que al final, cuando nosotros trabajamos de manera narrativa, ¿sí? En torno a los equipos, también podemos setear estados de ánimo, podemos acelerar la motivación, inspirarlos hacia el cambio, ¿sí? Podemos alertarlos, ¿sí? Podemos hacer que ellos de alguna manera nos acompañen en estos desafíos, ¿sí? De manera más o menos eficiente, ¿sí? Y por ende, ¿sí? Necesitamos entender de qué manera se produce esta transformación o este cambio a través de la narrativa, y eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy día. Y hay una teoría que nos sirve mucho para este proceso, que es la curva S, que es una teoría que se ocupa mucho en los procesos de innovación, ¿sí? O que por lo menos se habla mucho en algunos libros de innovación, que se la voy a explicar a grandes rasgos, ¿sí? La curva S explica los procesos por los que pasan las organizaciones o las iniciativas innovadoras para poder lograr una consolidación. Entonces, cuando una iniciativa comienza, generalmente lo que pasa es que se ocupa mucho para la innovación disruptiva, ¿sí? Entonces, cuando una iniciativa comienza, generalmente pasa por un proceso de resistencia, ¿sí? Con el tiempo, ¿sí? Hasta que empieza a crecer, ¿sí? Y de alguna manera se va desarrollando hasta llegar a una etapa de maduración, donde en general esa innovación es adoptada, ¿sí? Esta teoría se ocupa mucho para el ejemplo de los CDs y los cassettes. Hay un artículo que podrían ahí encontrar en internet sobre cómo explicar esta teoría más en detalle, pero no es el caso de este taller. Pero muy interesante para que la tengan presente. Dicho eso entonces, ¿sí? Si entendemos que esta curva S es la curva que nos acompaña al crecimiento de la innovación, ¿sí? Dentro de una organización o dentro de un proceso, ¿sí? Entonces, cada proceso de innovación tiene un comienzo, ¿sí? Que requiere de un compromiso de nuestro equipo, tiene un crecimiento que requiere de comprometerse hacia el cambio, y tiene una maduración en donde la innovación es adoptada y aceptada para poder ser implementada. Cuando se llega a ese proceso de maduración, ¿sí? Entonces hay algo que muchas veces no se visualiza, que es que cuando se llega a la maduración hay muchas posibilidades de luego fracasar. Uno cree que llegando a la maduración, ¿sí? Ya terminó todo el proceso, pero en general, ¿sí? Los procesos de maduración simplemente son una etapa más en un escalafón de más etapas. En general las organizaciones mutan, se transforman, las que van, y las iniciativas, las que van como durando en el tiempo, ¿sí? Son iniciativas que van adaptándose y van creciendo durante sus distintos estadios de desarrollo, ¿sí? En general, las organizaciones que mueren, los proyectos que mueren, las iniciativas que mueren, ¿sí? Son las que se quedan estancadas en sus etapas de desarrollo. Entonces,
Cuando llegamos a la etapa de maduración, ¿sí? Puede pasar que si es que no generamos cambio, no nos adaptamos con el tiempo, podríamos disminuir y morir, ¿sí? En el tiempo. Y por ende, la claridad que nos da la curva S es que podemos utilizar, ¿sí?, esta teoría para poder entender que al final nuestra transición, ¿sí?, como organización hacia el crecimiento, requiere de nuevos sueños o nuevas iniciativas o nuevos procesos de innovación que nos permitan seguir avanzando en nuestro objetivo, nuestro propósito la meta que nos planteamos, ¿sí? Eso quiere decir que entonces cada vez que llegamos a una etapa de maduración, ¿sí?, muchas veces para poder seguir creciendo necesitamos reimaginar el futuro. Si al principio, en el comienzo, imaginamos un futuro posible o imaginamos un desafío que queríamos lograr, ¿sí?, entonces en la etapa de maduración probablemente se van a presentar nuevos desafíos que nos van a empujar hacia más adelante o hacia más arriba, ¿sí?, para poder de alguna manera desarrollar el sueño que estamos tratando de lograr, ¿sí?, o el desafío o la meta que estamos tratando de alcanzar. Entonces, al final esto se transforma, ¿sí?, en un salto tras salto de los desafíos que tenemos que ir cumpliendo como organización, ¿sí? Es decir, si no queremos morir, ¿sí?, necesitamos entender cuando llegamos a la etapa de maduración qué sueños con qué sueños nos podemos comprometer para poder impulsar nuestra organización, nuestro equipo a una siguiente etapa, ¿sí? Y para eso, ¿sí?, entonces se requiere que, obviamente, podamos entender el rol clave que tiene nuestro equipo o las personas que nos acompañan en estos procesos, ¿sí? Para eso necesitamos poner a estos viajeros que nos acompañan en este viaje en el centro de este proceso. Es decir, las personas que están alrededor nuestro, ¿sí?, necesitan estar en el centro de este proceso de transformación. Porque al final son ellos los que van a marcar la diferencia de que nosotros nos transformemos como en unos locos que quieren impulsar transformaciones y que nadie los sigue, a alguien que puede estar impulsando transformaciones con otras personas y que de alguna manera acelera los cambios, ¿sí? De seguro que eso les ha pasado, como a veces uno se transforma en el loco de la idea distinta y que nadie pesca, cuando realmente no hay personas que a su alrededor, ¿sí?, los estén acompañando en este viaje, pero cuando las personas se empiezan a sumar, entonces la transformación es mucho más fácil de lograr. Entonces la pregunta es, ¿cómo los ponemos en el centro a ellos, ¿sí?, y empezamos a empujarlos a que también nos sigan y que puedan acompañarnos nosotros a estas etapas de desarrollo? Para eso, entonces necesitamos poder ponerle un marco de referencia a este proceso de transformación, ¿sí? Y por eso les queremos presentar esta herramienta que nosotros hemos diseñado y utilizamos para poder setear este viaje de la audiencia, ¿sí?, o de los equipos para la transformación. Entendiendo que estamos tratando de navegar a través de la narrativa, ¿sí? La narrativa juega un papel fundamental. Entonces, imaginemos nuevamente esta curva S, pero a través de etapas. En general, ¿sí?, o toda la narrativa tiene tres momentos. Tiene un comienzo, un medio y un fin, ¿sí? Son los tres actos narrativos de Aristóteles para adelante, ¿sí? Y en esos tres actos narrativos, ¿sí?, podríamos decir que la curva S cumple de alguna manera también una similitud bastante directa, ¿sí? Cuando estamos en la etapa de soñar el futuro, ¿sí?, de tener una idea innovadora, porque estamos diseñando y soñando el futuro, ¿sí?, entonces estamos en el inicio de esta curva S, ¿sí? Pero luego necesitamos comprometer a nuestro equipo o las personas que están alrededor nuestro, ¿sí? Y necesitamos que esas personas den un salto, ¿sí?, un salto de fe, que crean en nuestra idea, que crean que esto es necesario, ¿sí?, para luego, ¿sí?, poder luchar porque esa idea se pueda implementar. Y ahí esa es una etapa difícil, porque necesitamos que nuestro equipo luche con nosotros para poder implementar esta idea, ¿sí? Luchar es vencer la resistencia que se va a ir implementando y todos los desafíos que va a ir implementando esta nueva idea dentro de la organización. Luego de eso, generalmente se presenta una etapa de subida. ¿Y a qué me refiero con esta etapa de subida? Me refiero a una etapa en donde generalmente lo que pasa es que de alguna manera el cansancio que desarrolla el equipo o la resistencia se hace crónica, ¿sí? Y muchas veces estamos casi a punto de llegar al objetivo, pero nos empezamos a desanimar y de alguna manera es el punto clímax o culmine, ¿sí?, de esta historia en donde tenemos que dar el último empujoncito para poder llegar a la meta, ¿sí? Y luego, al final de esta historia, ¿sí?, en la llegada, ¿sí?, entonces es donde de alguna manera podemos cumplir nuestra meta o nuestro sueño y de alguna manera hacernos cargo de que el viaje fue muy intenso, fue muy difícil, pero que pudimos lograrlo en conjunto con nuestra organización y es el momento en el que la historia tiene un final feliz
o triste quizás, no sé, eso va a depender de ustedes, pero que debiésemos celebrarlo, debiésemos reflexionar sobre los procesos que ocurrieron en esa etapa. Entonces vamos por partes, ¿sí? En el sueño, en general, una persona que ilumina el futuro, que ilumina con su antorcha el camino, ¿sí? Comparte el sueño con los viajeros, es decir, en un proceso de innovación, una nueva idea, ¿sí? Comparte esa idea para poder explicársela y prender la motivación o la inspiración a los demás. En la etapa de salto, ¿sí? Esa persona tiene que tratar de comprometer a los demás al cambio, ¿sí? Es decir, necesitan los demás comprometerse para poder generar este cambio, ¿sí? En la etapa de lucha, ¿sí? Necesitamos que nuestro equipo, las personas de nuestra organización, ¿sí? De alguna manera nos acompañen en esta lucha. Entonces necesitamos que se preparen, que de alguna manera preparen la energía, las ganas, ¿sí? Y que obviamente estén preparados, planificando, cumpliendo etapas, cumpliendo retos, para poder hacerse cargo de este cambio, ¿sí? En el momento de su vida, ¿sí? A veces ellos encuentran que el desafío era mayor de lo que esperaban. Eso siempre pasa, como que uno siempre piensa que las cosas van a ser más fáciles, pero al final siempre terminan siendo más difíciles. Entonces, en ese momento es donde hay que encontrar determinación para poder continuar y seguir con el viaje, ¿sí? Es decir, donde es fundamental que los equipos puedan entender que, si bien ha sido duro, ¿sí? Hay que seguir hasta el final. Y al final, ¿sí? Cuando ya logramos el objetivo, obviamente que lo que hay que hacer es celebrar los logros, porque si logramos ya haber atravesado todo este viaje del proceso de la adopción de la innovación, ¿sí? Si llegamos al final, lo menos que podemos hacer es celebrar, ¿sí? Para poder darle también un rito de celebración a nuestro equipo, ¿sí? Esto lo podemos hacer con 3 herramientas, ¿sí? Entonces vayan imaginándose ya, por ejemplo, cuáles son los desafíos que han enfrentado ustedes cuando han implementado procesos de innovación internos en su equipo o en su organización, ¿sí? Y piensen en cuáles de estas herramientas les podrían ser de utilidad. ¿Qué herramientas tenemos para poder lograr este salto de una etapa a otra? Tenemos los discursos, ¿sí? Comunicar con claridad, ¿sí? Los pasos a seguir y la motivación necesaria a nuestros equipos para poder, de alguna manera, dar el paso adelante, ¿sí? Esa es una forma muy clásica de poder comprometer a nuestros equipos y motivarlos y inspirar, ¿sí? Para que den este salto hacia el futuro. Pero también tenemos herramientas como la historia, ¿sí? ¿Qué historias se están contando dentro de la organización? ¿Sí? O qué historias nosotros contamos de nuestra organización para que las personas visualicen hacia dónde vamos, ¿sí? Es decir, como historias, como ejemplos de los procesos que estamos viviendo en otras organizaciones, que nos permitan comprender los desafíos que estamos viviendo, o quizás ejemplos del pasado que nos permitan comprender que lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? No es tan difícil viéndolo desde la cara del pasado. Generalmente uno, cuando está en la plena lucha, ¿sí? Le cuesta ver o visualizar que a veces muchas de las cosas que está viviendo ahora ya la vivió alguien antes y la superó. Entonces, porque uno se agobia mucho, se agobia con los resultados, con los malos resultados, se agobia con el estrés que puede entregarse en la tarea diaria, pero muchas veces visualizando esta historia del pasado, ¿sí? Podemos comprender que hay personas que ya lo vivieron, por ejemplo, ¿sí? Que ya lo superaron en conjunto. Y lo tercero, ¿sí? Son las ceremonias, ¿sí? Cómo de alguna manera nos comprometemos a celebrar hitos importantes, ¿sí? Que te permiten avanzar hacia el viaje. Y aquí en los hitos, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, en todas las celebraciones que tienen las organizaciones, ¿sí? Como en la celebración del lanzamiento de un proyecto, una iniciativa, en el lanzamiento de una nueva campaña, ¿sí? En la celebración del resultado exitoso de una etapa, ¿sí? En la celebración de los logros alcanzados durante el año, en una jornada de planificación para lo que viene del año, ¿sí? ¿Qué ceremonias, ¿sí? Se juegan dentro de las organizaciones para poder, de alguna manera, acompañar esas transformaciones, ¿sí? Esas historias transformacionales. Y por ende, ¿sí? También entender que dentro de estas 3 como herramientas, ¿sí? Hay una que la subyaga a todas, que tiene que ver con los símbolos, ¿sí? Que tiene que ver con qué cosas van entonces como, de alguna manera, transformándose en artefactos internos dentro de la organización, ¿sí? Por ejemplo, la foto de alguien especial, que conmemora un logro importante, ¿sí? Una canción, un tema en específico que de alguna manera al equipo le haga mucho sentido. Una sala de reuniones que tiene un nombre especial de alguien que nos hace recordar el gran esfuerzo que vivió para poder lograr el cambio que está impulsando.
O, por ejemplo, puede ser hasta algo tan simple como, por ejemplo, una figura, ¿sí? Que le pongamos a todos en su escritorio que simbolice algo en específico, ¿sí? Y esos símbolos son importantes para poder ir también seteando el estado anímico de los viajeros, de su equipo, ¿sí? Eso, entendiendo que en todo este, de alguna manera, estado, o en este viaje de transformación, ¿sí? Hay dos como maneras de mirar cada uno de estos pasos. Uno tiene que ver con la resistencia, comprender alertas en el equipo, ¿sí? Es decir, como, oye, parece que aquí lo estamos haciendo mal, tenemos que como redirigir el rumbo, ¿sí? O una etapa en motivar, ¿sí? En decir, como, lo estamos haciendo bien, pero necesitamos avanzar más rápido, o necesitamos avanzar con más fuerza, ¿sí? En cada una de estas etapas de desarrollo. Entonces, dicho eso, ya habiéndoles entregado este marco conceptual, ¿sí? ¿Cómo podemos identificar los propios estadios de cambio? ¿Sí? ¿Cómo podemos identificar los propios procesos de transformación dentro de nuestra organización? Y es aquí donde nosotros les vamos a mostrar la herramienta que les tenemos sugerida, y me gustaría, ya que creo que no somos tantos, ¿sí? Somos 13 personas, que lo hiciéramos un poco más conversado y quisiéramos el ejemplo de alguien, o que ocupáramos a alguien como ejemplo para que pudiéramos ver la herramienta que les voy a presentar a continuación. Entonces, imagínense en esta herramienta, ¿sí? Imagínense, además, en qué etapa están ustedes como organización o como iniciativa, ¿sí? Desde el proceso de cambio, de transformación que están viviendo, ¿sí? Están en una etapa de sueño, ¿sí? En un momento en el que a alguien se le ocurrió una idea para poder implementar, ¿sí? Y necesitan inspirar a las personas a que esa idea puede ser valiosa para visualizar una gran transformación, un gran cambio que le haga bien a la organización o al proyecto o al impacto, ¿sí? Están en una etapa de salto, en donde necesitan comprometer al equipo, ¿sí? A que pueda creer en esa idea y jugársela a poder decir, como sí, ok, creo en esa idea, entonces la vamos a implementar todo en conjunto. Están en una etapa de lucha, en donde necesitan valentía para decir al equipo, lo que viene es difícil, ¿sí? Se van a venir varios cambios, se van a venir hartas transformaciones, pero juntos lo podemos hacer, juntas lo podemos hacer, si trabajamos en conjunto, ¿sí? Y si nos ponemos metas claras, objetivos, etcétera, etcétera. En un momento de escalada, en donde llevan harto tiempo tratando de implementar esto, hay avances, hay resultados, pero la verdad es que todavía falta para poder llegar al objetivo final, y la verdad es que ya todos están empezando a cansarse, pero no podemos dejar acá, como en esta etapa, de seguir luchando para poder llegar a la meta, o están en un momento de reflexión, de llegada. Ya cumplieron, ya esa iniciativa, esa innovación que estaban proponiendo, ya de alguna manera incorporó en la organización o en donde ustedes trabajen, y es momento de reflexionar sobre el proceso, ¿sí? Para poder entonces reimaginar nuevamente el futuro, porque si es que no generamos esa etapa de reflexión, no podemos reflexionar o resoñar el futuro, ¿sí? ¿Qué es lo que viene después de la etapa de llegada? Hay que soñar nuevamente, ¿sí? Entonces esto es básicamente un círculo hacia el infinito. Entonces, ¿en qué etapa están ustedes? ¿Sí? Y luego, ¿qué estrategias podrían tomar para poder avanzar hacia la siguiente etapa? ¿Sí? Y por ejemplo, hagamos el ejemplo de que estén en la etapa del sueño, ¿sí? A alguno de ustedes se le ocurrió una idea innovadora en su organización y quieren implementarla, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de discurso debiesen dar para poder inspirar a sus equipos a que se la jueguen por esa idea? ¿Sí? Podría ser un discurso de motivación, es decir, necesito motivar a mi equipo para que crea que esta idea puede generar grandes transformaciones o puede mejorar los procesos internos o los procesos de lucha de lo que estamos generando. O necesito alertar a mi equipo diciéndoles que si no hacemos o no implementamos esta idea, podemos morir en el corto plazo, ¿sí? ¿Qué historias tenemos que contarle a nuestro equipo en la etapa de sueño? ¿Sí? Tenemos que mostrarles un ejemplo de cómo una organización, habiendo implementado esta idea, ¿sí? Logró grandes éxitos, ¿sí? O quizá en la etapa de alerta, ¿sí? Quizás tenemos que mostrarle o contarles la historia de cómo una organización, o el testimonio de cómo alguien que no implementó una idea en esta instancia, que se murió en el corto plazo, porque se lo comió la incertidumbre y el sueño de la resistencia del cambio, ¿sí? Y en la ceremonia, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué ceremonias tenemos que hacer
para poder inspirar a nuestro equipo. Quizás tenemos que reunirlos a todos, ¿sí? Y hacer una jornada de alineación para que todos crean en esta nueva idea y que de alguna manera nos comprometamos en conjunto a creer que esto es necesario, ¿sí? Y quizás tenemos que hacer jornadas de reflexión grupales, ¿sí? Tenemos que hacer un foro con invitados que traigamos desde afuera de la organización a que nos muestren cómo estas ideas han podido ser exitosas en nuestros procesos. Quizás necesitamos hacer unas reuniones por equipos para poder visualizar cómo esta iniciativa puede darle futuro a nuevas ideas en los equipos, ¿sí? O quizás tenemos que generar una jornada, una ceremonia de alerta, ¿sí? Donde le mostremos a los equipos, ¿sí? Y reflexionemos en conjunto que si no hacemos algo, ¿sí? Probablemente estamos destinados al fracaso, ¿sí? Entonces, hay dos juegos aquí que uno podría hacer, ¿sí? Podría ser un juego de motivación o podría ser un juego de advertencia, dependiendo de lo que nosotros visualicemos con nuestros viajeros, ¿sí? Que nos acompañan en este viaje del cambio. Entonces, hagamos o revisemos un ejemplo con alguno de ustedes, ¿sí? Lamentablemente no vamos a poder revisar con todos, pero me gustaría que alguno de ustedes nos acompañara en esta dinámica. ¿Quién quiere pasar al pizarrón? Anita, te veo riendo mucho, así que creo que vas a ser la elegida. Cuéntame. Está silenciada. No te escuchamos nada, está silenciada. No sé si estás hablando con nosotros o con el... Ya, Ahí perfecto. sí. Que me cambié de lugar porque estaba en el salón donde estaba mi hija viendo tele y si me sacaba los audífonos no me escuchaban nada. No te preocupes. Lo siento por empujarte un poco, pero ya que te vi riendo, te aproveché. Yo, bueno, la verdad es que yo siento que personalmente desde el área de investigación científica, donde está integrado innovación, eh, es un área que nosotros formamos hace 2 años, que es nueva en el servicio médico legal y que por tanto en la curva S, donde estabas presentando, yo la situaría ya en una, mm, en una etapa de maduración, donde ya tenemos establecido una estructura a nivel nacional, con representatividad, hicimos elecciones democráticas para los representantes y todo eso. Ahora, claro, yo creo que tiene que ver con que tenemos que comenzar a plantearnos nuevos sueños y desde ese punto de vista, dentro de la investigación, dentro de nuestra área de investigación, nuestra innovación, es un tema que nosotros no hemos abordado. Genial. Entonces, y que, bueno, yo soy la que la coordina y he pensado que en el fondo abordar este nuevo tema le podría dar un nuevo impulso al mismo comité científico y al área de investigación, toda vez que vamos a volver a los territorios acompañando a los representantes de cada uno de los territorios a conocer necesidades y problemas. Entonces sería como la suerte de adaptación nueva que pueda reforzar esta área que claro, que ya está instalada, pero que actualmente no hace más que un concurso al año y revisar permanentemente tesis y patrocinios y cosas así. Genial, genial. Entonces, mira, ocupamos eso como ejemplo. Supongamos entonces que estás en el momento de resoñar,
¿sí? Porque ya llegaron como a un momento de reflexión y quizás ahora están en eso, como viendo que ya lograron una buena consolidación, bla, bla. Pero ahora es el momento de resoñar, ¿sí? Entonces hay que imaginar un nuevo futuro y en este futuro es necesario darle más importancia al proceso de innovación. ¿Sí? ¿Te interpreto bien? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Qué discursos crees que tendrías que dar dentro de tu equipo? Yo creo que es el momento eh, de bajar a los territorios y conocer las necesidades y las problemáticas eh, desde la mirada de los mismos actores a nivel nacional, no sé, haciendo una diferenciación entre zonas, norte, centro, sur, eh, que permita priorizar y también identificar problemáticas de corto, mediano y largo plazo, para que en algún momento nosotros también podamos tener logros a corto plazo y poder hacer eso de, ¿cómo decías tú? De la celebración o, ¿cómo era? Sí, celebración. ¿Sí? Celebrar ciertos hitos y ir avanzando conforme a los tiempos que requiera cada una de las problemáticas que ellos mismos definan. Genial, genial. Entonces es un discurso en donde hay que, de alguna manera, inspirar a los demás a poder repensar la forma. ¿Qué historias tienes para contarles a ellos que puedan ser similares, como de procesos similares? Y mira, ahí yo estaba pensando, mientras tú hablabas, es que nosotros tenemos peritos en el servicio médico legal que han hecho innovaciones y la han hecho así Bien, como en sus tiempos libres o en el marco de, no sé, de un programa académico especial que han realizado. No sé, pongo un ejemplo, así como un nuevo screening en laboratorio que nos genial, permite detectar una, una droga nueva. genial. Entonces, eso podría ser como un ejemplo y una historia interna a contar, que podría ser difundida en un boletín, grabada en un video, podría ser Y contada dentro de las reuniones, podría darse un énfasis distinto. ¿Y qué ceremonia crees que podrías implementar dentro del equipo? eh, nosotros que como equipo del Carlos Ibar, que ve todo el área de investigación, docencia y extensión, queremos generar mayor sinergia al interior de la organización. O sea, por ejemplo, estas iniciativas que yo te cuento que de vez en cuando surgen eh, y se desarrollan en un laboratorio, que no queden en ese laboratorio, sino que sean conocidas a lo largo del país. Entonces, en el fondo queremos generar instancias, estábamos pensando en un boletín, distintas cosas Genial, eh, que en el fondo permitan visualizar y elevar o relevar la importancia de esos tipos de trabajo. Entonces, genial. ¿Mm? Genial, genial. No, no, te iba a decir te iba a decir que entonces ahí podría ser importante una ceremonia como, por ejemplo, de visualizar como las distintas iniciativas que han existido, que de alguna manera se pueden ver. Podría ser un encuentro mensual de innovaciones del servicio médico legal, como implementar. Podría ser como no sé, charlas, microcharlas de innovaciones futuras para poder, de alguna manera, visualizar que la innovación es un proceso importante para poder desarrollar el futuro. Entonces, muchas gracias Anita. Entonces, lo que les quería plantear con esto, ¿sí? Era que, de alguna manera, esto nos permite visualizar un orden de la estrategia para poder navegar desde la narrativa hacia los cambios organizacionales, que al final también tiene que ver con procesos de transformación organizacional, ¿sí? Cómo la organización va atravesando, ¿sí? Las transformaciones que necesitamos empujar y que de alguna manera también queremos que los equipos vayan navegando para poder llevarlos al final
narrativa. Esto tiene que ver con entender cómo podemos motivar e inspirar a nuestro equipo a que también sigan, ¿sí?, con nosotros en este viaje, ¿sí? De eso se trata un poco esto. Y por ende, por eso nos parecía tan importante mostrarles esta narrativa, porque sabemos que muchas veces la resistencia al cambio es crónica, y que navegar por estos procesos es muy importante para poder llevar a cabo nuestros procesos de innovación. Mirchi, cuéntame. Tienes la mano levantada, te estaba viendo. Sí, estaba escuchando a Anita cuando conversaba, y yo pensaba de repente en el discurso sería, por lo que le escuché decir, sería como el sueño lograr que los participantes, ¿no es cierto?, de la institución que ella representa, construyan el laboratorio de innovación, que se sientan parte. Entonces, yo creo que ese es como, de todo lo que dijo, como que eso es como la idea central, como que el sueño es que los miembros de la institución que ella representa, ¿no es cierto?, sean parte del laboratorio de gobierno, del laboratorio de innovación que tienen, y que se sientan representados. Y a lo mejor dentro de ese mismo sueño, ahí en la ceremonia, podría ser como un reconocimiento a la gente de la institución que ha hecho innovación, y también eso puede ir unido al testimonio, porque si ellos ya han hecho innovación, por ejemplo, pueden hacer los testimonios, y esa ceremonia y ese testimonio se puede, por ejemplo, presentar en un hito súper importante, que es, por ejemplo, el aniversario de la institución, que ahí generalmente se hace la cuenta pública, y se puede, ¿cómo se llama?, darle un mayor énfasis al tema de la innovación. Si se premia, por ejemplo, a las personas que ya han hecho innovación en esa área, en esa institución, y que se están, y premiarlos, y que el testimonio de ellos quede como plasmado, por ejemplo, puede ser en un video, puede ser tal como decía Anita, en un texto, puede incluso ser parte de la cuenta pública. Entonces ahí como que toma mayor relevancia el hecho del laboratorio de innovación dentro de su institución. Obvio, obvio, está bueno, está bueno. Entendiste la idea perfecto, Michi. Así que muchas gracias por esa claridad. Genial. Bueno, si ya entonces les quedó claro como el punto que queríamos llegar, no me queda más que agradecerles por el tiempo, pero además también compartirles todas las herramientas que hoy día revisamos para que las revisen en detalle. Esto fue como un pincelazo rápido y de alguna manera fue bien express, pero de herramientas que creemos que pueden servir mucho para poder generar cambios organizacionales a través de la narrativa, ¿sí?, que son muy importantes cuando estamos empezando o cuando estamos impulsando procesos de transformación, ¿sí? Es importante que los procesos de transformación de alguna manera también se vayan acompañando por la inspiración y la motivación que necesitan los equipos para poder salir adelante juntos de muchas de estas transformaciones. Entonces, si es que no tenemos en cuenta eso, obviamente que es muy difícil siempre poder liderar a nuestros equipos a que implementemos estos procesos de transformación. En el chat, genial, ahí Juanjo la compartió también, hay una carpeta donde pueden encontrar todo el material que vimos, con una hoja de detalle también, que les queríamos compartir, que está el detalle de cada una de las transformaciones o ejemplos de los que nosotros vemos que pueden desarrollarse en cada uno de estos momentos, ¿sí?, para que le echen una revisada y puedan de alguna manera también ver cómo esto se puede de alguna manera aplicar en sus procesos, ¿sí? Antes de terminar, me gustaría que pudiésemos hacer una pequeña ronda de comentarios, preguntas, dudas, de no más de 30 segundos por cada uno, para ver si es que necesitan como preguntar algo, aclarar algo, o algún comentario que tengan para que podamos de alguna manera irnos con toda la claridad posible. Cuéntenme.
Hola, perdón, yo me tengo Hola, que ir al Luz. tiro, pero solamente agradecer, me pareció increíble, buenísimo, buenísimo el taller, súper claro y me parece que da una herramienta súper concreta para poder trabajarlo en las instituciones, así que súper agradecida. Ya, eso, Genial, quería decir eso, ya tenía que ir. Gracias. genial, muchas gracias, Marcela, que estés muy bien. Anita, cuéntame. Sí, yo también, del mismo modo, agradecer. De verdad que cuando uno se enfrenta a estos procesos, por mucha experiencia que tenga, siempre existen nuevas contingencias, existen transformaciones culturales permanentes. Entonces, nunca está de más reforzarlo, repensarlo, reflexionarlo y, y hacer esta contención también colectiva a quienes nos enfrentamos cotidianamente al, al desafío de instalar la cultura de las transformaciones para mejorar la calidad de los servicios que entregamos. Eso, muchas Muchas gracias. gracias a ti. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más por ahí? Sí, buenos días, te habla Teresa Ledesma. No pongo la cámara porque tengo problemas, pero me pareció bastante interesante lo expuesto. Yo trabajo en Bolivia y me parece muy enriquecedor el conocer estas herramientas, ¿no? Yo estoy concluyendo un proyecto, pero como tú dices, hay que pasar la antorcha, ¿no? Y me parece muy interesante el volver a vender un sueño para que los demás, ojalá lo asuman y podamos seguir construyendo mejores instituciones. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más por ahí? Yo soy Leonora. Quiero agradecer la herramienta sintética que a través de una tabla te sistematiza en varias dimensiones y que siento que es una joyita de sabiduría y que ahora mi tarea es entenderla, comprenderla e intentar parafrasearla en mi práctica. Así que por eso muchas gracias. Gracias a ti. ¿Quién más? ¿Alguien más por ahí? ¿Sí? ¿No? Fabián, Dime. igual yo quiero Sí, agradecer la herramienta porque muchas veces nosotros nos quedamos como estancados o encapsulados en nuestra parcela y nos olvidamos que es importante, tal como decía, pasar la antorcha y esta herramienta que tú has presentado es fácil de entenderlo y de explicarlo. Entonces es como que hace ameno el tema de traspasar la información, de traspasar el conocimiento también. mira, Gracias. de hecho les quería mostrar antes de que nos vayamos, les quería mostrar un pequeño video para, como, de alguna manera, explicarles a qué me refiero con esto de pasar la antorcha. Los voy a dejar con un poema de un escrito de Galeano. Préstenle un poco Un de hombre atención. del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos Fabián, no se ve el video. chicos, fuegos de todos los Se ve todo colores. negro. Bueno, por lo menos en mi caso. No sé si el resto le pasa ¿Lo igual. ven? ¿Ustedes lo ven? Pero creo que hay otra persona Sí se ve bien. No se ve. No, yo No. no Yo lo lo veo veía tampoco. bien, sí. Yo no lo veía, pero tampoco. pensé ¿No? que era yo. A ver, vamos Un hombre de de nuevo. Vamos de nuevo. Déjenme un Porque al segundo. principio se vio y después... Qué raro. Denme un segundo. Voy de nuevo.
Es bien corto, ¿eh? ¿Ahora lo ven? Sí. Entonces les quería mostrar esto porque al final, cuando uno es portador de la antorcha, creo yo, y esta es una creencia que tenemos muy profundamente en la fundación, es también responsable de prender los fuegos de su equipo, de prender las llamitas internas que cada uno tiene para poder motivarse y comprender que juntos podemos generar cambios y transformaciones. Si no entendemos que la llama es importante para poder impulsar los cambios, entonces muchas veces simplemente lo miramos desde una mirada lógica y racional, y a veces la motivación, la inspiración para poder seguir adelante en estos procesos de cambio y transformación son muy importantes, porque muchas veces de alguna manera nos oponemos a mucha resistencia, a muchos desafíos que a veces nos superan, ¿sí? Sin embargo, si es que podemos portar ese fuego y también traspasarlo, ¿sí? Entonces todo se puede hacer un poco más sencillo. Nada, muchas gracias a todos y a todas para este taller. Antes de que nos vayamos y nos despidamos, y me puedo quedar también un rato más quizás con algunos si es que tienen alguna duda o pregunta, lo que necesito invitarlos a hacer es a que podamos compartir una encuesta de evaluación. Si pueden compartir o ingresar a este código para poder evaluar el taller, estaría genial. Y así puedan evaluar este taller, está genial porque a nosotros nos sirve un poco para poder también entender qué funcionó y qué no. Si era la primera vez que lo hacíamos, así que la verdad es que estamos súper ansiosos por entender cuál es su evaluación. Y ahí les dejo la encuesta en el chat, y también necesitamos sacar una foto, ¿no? Genial. Si pueden encender sus cámaras para tomar una fotito antes de irnos. Quedemos registrados. Maravilloso. Ahí vamos. La cuenta de 3. 1, 2. 3. Eso. Listo. Genial. Ahí quedó. No alcancé a ver el código QR porque justo me estaban hablando. Pero dejé el ¿Lo link pueden poner? abajo. Dejé el link en el chat del código. Ah, ya, de la genial. versión. Si tienen alguna duda o pregunta, yo me puedo quedar un par de minutos. La charla creo que comienza en 2 minutos más, ¿sí? Así que si tienen alguna duda o pregunta, podemos utilizar este tiempo. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, nos vemos en una próxima. Disculpa, Fabián, Dime. ¿es posible encontrar en alguna página ejemplos de los distintos momentos cuando hablamos de discurso, las historias Sí, y la ceremonia? en la carpeta que les mostré, hay un ¿Ya? archivo Ajá, que se llama Herramientas para los portadores de la antorcha. perfecto. ¿Sí? Vale, Y ahí en muchas ese gracias. archivo vas a encontrar ejemplos. Muchas gracias.
¿Alguien más? ¿Sí, no? De nada, gracias a ustedes. Si no, nos vemos en la próxima. Lista la encuesta. Gracias, Genial, chao. gracias. Chao, que estén bien. Chao. Perfecto. Creo que estamos, ¿no? Vamos. Voy a detener la grabación. Nos vemos. Gracias, Genial. Fabián. De Tremendo nada, taller. Gracias. de nada. Nos vemos. Que estés bien. Chao, que Chao, chao. estén bien. Nos Chao, vemos. chao.